Dejo con ustedes al director ejecutivo de Chile Transparente, don Alberto Prech Rorris. Muchas gracias por la invitación. Para mí, la verdad que es un gran honor estar acá y además agradecer también la valentía por hacer este tipo de seminarios. El Contralor lo decía bien, hace algunos años yo recuerdo los seminarios que empezábamos a organizar en conjunto con la Contraloría o que me tocaba participar, casi nadie hablaba de corrupción, era siempre probidad, transparencia, buenas prácticas, paraíso, Edén, puras palabras bonitas, y hablábamos poco de corrupción, y acá se ha enfrentado el problema de la corrupción, se ha enfrentado de manera directa, y eso se agradece, sobre todo para quienes nos dedicamos al estudio de este fenómeno y a tratar también de aportar desde la sociedad civil con soluciones, a veces poco comprendidas, pero que evidentemente tratan siempre de poder fortalecer las instituciones. La verdad que preparé una presentación, pero mis colegas ocuparon como el 90% de los slides que yo tenía, así que yo lo debo agradecer porque evidentemente significa que estamos muy alineados en el objetivo y eso es muy positivo. Así que vamos a ocupar la presentación, pero también vamos a tratar de compartir con ustedes algunas reflexiones que me han surgido para dar estas palabras de cierre. Primero, si ustedes se fijan, el título de esta presentación es cómo aislar al enemigo, no cómo derrotarlo. Porque este es un enemigo que no lo vamos a poder derrotar del todo. Y creo que ese es un muy buen primer reconocimiento y el comandante en jefe hizo algo muy certero al decir vamos a hacer todo lo posible para. Porque un político diría vamos a derrotar la corrupción, cero corrupción. No, eso es imposible. Si uno toma la Biblia como un libro histórico, uno se da cuenta que hasta Génesis 2 estábamos muy bien, de Génesis 2 en adelante hasta la última página del Apocalipsis tenemos casos de corrupción, ¿no? Caín y Abel, Sodoma y Gomorra, el joven rico, los reyes, etcétera, etcétera. Estamos llenos de casos. Porque la corrupción evidentemente es una parte de las opciones que nosotros tenemos como seres humanos. De hecho, si nosotros tomáramos el 100% de una institución, está comprobado que el 2% de las personas tienen toda la tendencia para cometer un acto de corrupción. Por más allá que tú pongas sanciones, desincentivos, etcétera, 2% de las personas van a cometer un delito de corrupción. Un 18%, que por supuesto está sentado en esta sala completamente, jamás cometería un acto de corrupción, porque su escala valórica es muy importante, porque efectivamente no lo ven como algo dentro de sus posibilidades, porque prefieren perder el trabajo, por ejemplo, o perder alguna posibilidad y levantar la mano y denunciarla. Y un 80%, la mayoría de la sociedad, va a oscilar entre estos dos mundos. Y ahí es donde las instituciones, los entes reguladores, la sociedad civil juega un rol muy importante porque ahí es donde podemos aislar al enemigo poniendo los incentivos correctos a que el actuar sea correcto. Y saqué la presentación, ahí sí. Y evidentemente en el área de la defensa y las Fuerzas Armadas, por sus funciones, existen riesgos que son bastante intrínsecos a este tipo de instituciones que nos lleva a que estos incentivos y desincentivos tienen que estar muy presentes para que ese 2% no pueda crecer dentro de la institución. Es tanto así que Transparencia Internacional, la organización de la cual tengo el honor también de ser director, está presente en más de 120 países y ha establecido 4 áreas temáticas que trabajamos en todos nuestros capítulos del mundo. Tú eres parte de Transparencia Internacional y tienes que trabajar en estas áreas temáticas. Una es el sector extractivo, sobre todo el sector minero, otro el sector farmacéutico, otro el área de justicia y el cuarto el sector defensa. ¿Y por qué? Porque son sectores que son muy importantes para la sociedad, donde se mueven grandes cantidades de recursos y donde, por su naturaleza, la propensión a que existan actos de corrupción es mayor a otra. Y además porque la defensa está, como se ve ahí, en distintas funciones del día a día del desarrollo de la nación. Y esto, desde un punto de vista de un paper académico, podría parecer relativamente fácil de explicar, pero hoy día sumamente, y uno se pone en los pantalones de ustedes, es sumamente difícil de poder implementar. Lo hemos hablado muchas veces con el subsecretario, con el Contralor, con el presidente del Consejo para la Transparencia. ¿Cómo hacerlo hoy día donde estamos viendo un contexto sumamente difuso? Sumamente difuso desde quién cumple qué función, sumamente difuso también desde el punto de vista de las explicaciones. Ayer me tocó estar con una institución más golpeada, que es la Iglesia, capacitando a las administradores de 60 congregaciones religiosas. Y claro, la madre superiora de una de las congregaciones se levantó y dijo, bueno, antes era muy simple, porque yo decía A y era A, y si no me creían decía palabra de Dios, y se acabó la discusión.
Hoy día eso es imposible en una institución y evidentemente para una institución jerarquizada como es la Iglesia y también como es una institución armada, esto es sumamente difícil. Y además porque también las personas, y yo creo que afortunadamente, hemos ido perdiendo a que solamente el proveedor de soluciones públicas es el Estado. Entonces la solución de los problemas está en el Estado y hoy día no, vemos que la solución está en el mercado, está en la sociedad civil y eso hace que también evidentemente en áreas donde ha habido monopolio del Estado, y donde está muy bien que haya monopolio del Estado como es la defensa, se empiece a producir una especie de confusión. Pero bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de corrupción? Porque siempre entendimos la corrupción como algo más bien, como decía anteriormente, ligado al Estado, al fraude de un funcionario público. Y nosotros en Transparencia Internacional la hemos definido simplemente como el abuso del poder confiado para beneficio propio. Es decir, cada uno de nosotros puede cometer un acto de corrupción con el poder que se nos confía. Un padre, una madre de familia, una persona que administra una empresa, el presidente de unas juntas de vecinos, un funcionario público, etcétera, etcétera. ¿Y por qué hacemos este concepto que es tan amplio? Porque la solución también, para poder aislar a este enemigo, no solamente está en las instituciones públicas. Y es por eso que la colaboración y este tipo de seminarios que se agradecen es tan positiva para el combate contra la corrupción, porque nos hacemos cargo del problema como sociedad. Al ser un problema social, no lo podemos dejar solamente en manos de las instituciones públicas. Bueno, esta lámina ustedes ya la vieron, que evidentemente el sector defensa tiene determinadas áreas de mayor riesgo y que todas estas áreas de mayor riesgo deben efectivamente tratarse. Y los riesgos en el caso chileno, y acá voy un poco a la reflexión de por qué hemos ido cambiando nuestra percepción de corrupción, los riesgos de corrupción en el caso chileno han ido variando. Primero porque, si ustedes recuerdan, nosotros éramos el país más pobre del Imperio Español o de la corona española. La gran exportación chilena hasta el siglo XVI era cebo. Nosotros exportamos grasa, esa era nuestra gran exportación. Luego, evidentemente, viene el auge triguero, el auge salitrero, etcétera, etcétera. Y cuando los países crecen económicamente, evidentemente también existen mayores riesgos. Y uno ve que hay países que tienen corrupciones más intrínsecas porque en general han actuado con lógicas de corrupción. En Chile era muy difícil robar porque había poco que robar, pero también porque fue un país que prontamente resolvió, en gran parte, gracias al ejército, su problema de anarquía. Nosotros tuvimos el periodo de anarquía más corto y por ende nuestras instituciones han tenido una maduración mucho mayor. Sin embargo, es un país que se ha ido quedando rico con un Estado que se fue quedando atrás en el control. Resolvimos muchos de los problemas importantes del país en los primeros años de los 90, que eran urgentes de resolver, pero se nos fue quedando un poco atrás el tema del control, el tema de la corrupción, si bien lo teníamos declarativamente desde el año 1994. Las explicaciones son evidentes y los que valoramos el periodo de transición que vivió Chile podemos entender, pero hoy día no hay ninguna excusa para que no nos hagamos cargo de los problemas de corrupción. Y por ende, cuando hay más transparencia, cuando hay más crecimiento económico, los casos de corrupción van a surgir con mayor fuerza. Así que no nos debemos asustar que esto ocurra, al revés. Yo creo que, bueno, además cada vez que hay más casos de corrupción tengo más trabajo, creo que es muy positivo que vayamos conociendo efectivamente cuál era la basura que teníamos debajo de la alfombra y seamos capaces no de volver a poner la alfombra de nuevo, sino que efectivamente de limpiar esa basura. Obviamente esto en un primer momento, y yo siempre tengo esta discusión con las personas que se dedican más al acceso a la información, va a generar un detenimiento en la confianza. O sea, ¿que transparencia es sinónimo de confianza? Sí, pero a largo plazo, porque al primer momento, cuando uno transparenta algo y lo que transparenta es un desastre o algo complejo, evidentemente la reacción social va a ser el generalismo que nosotros vemos, etcétera, de creer que estamos en el peor de los mundos. Más en un país como Chile, que cuando gana la selección chilena es campeona del mundo, pero cuando pierde está al nivel de los peores del ranking de la FIFA. Eso nos pasa todos los días y nos pasa también con las instituciones. Pasamos de ser los jaguares a no sé qué tipo de otro animal para no insultar a ningún animal. Bueno, ¿cómo aislamos al enemigo? Porque se puede, hay países que lo han hecho, hay ejércitos que lo han hecho. Hoy día conversábamos previamente ejemplos de otros lugares, de otras instituciones que han logrado efectivamente aislar a este enemigo. Primero, entendiendo muy bien esta fórmula, que fue dicha de otra forma por el señor Contralor,
que significa que la corrupción va a tener mayor aparición cuando existe mayor monopolio de la decisión, mayor discrecionalidad y menor rendición de cuentas. Entonces, analicemos muy bien en qué áreas de nuestro accionar tenemos ese comportamiento, para el mundo civil y para el mundo militar. Y evidentemente, en instituciones jerarquizadas, como decía anteriormente, esta fórmula puede estar más presente. No significa que vaya a haber per se corrupción, pero significa que los riesgos son mayores. Y cuando los riesgos son mayores, nuestro nivel de estándar de control, de cuidado, de revisión de prácticas tiene que ser mucho mayor que una institución que no tiene esta misma cantidad de riesgo. Y creo que ahí hemos fallado, porque muchas veces se creía que solamente por determinadas declaraciones de honor se iban a poder solucionar los problemas y lamentablemente no todos siguen esas declaraciones de honor. Y por eso ocurren los casos de corrupción. ¿Y en qué nos debemos enfocar? En modernizar la estructura, fortalecer las normas, mejorar los controles y algo muy importante, comunicar lo que se hace. Y ahí también hemos fallado. Hay que comunicar las buenas cosas. Ayer me pasaba con la iglesia, me decían, no, pero es que nosotros hemos logrado un sistema de contabilidad, los 13 colegios que tenemos en Chile, fantástico, pero eso no lo sabe nadie. ¿Se lo comunican a los apoderados? No. Bueno, entonces no sirve de nada. Comuniquen también las buenas prácticas y en eso también es muy importante lo que aquí se está haciendo. Afortunadamente, y nosotros muchas veces criticamos fuertemente al gobierno, pero en esta materia hemos dicho que por primera vez el gobierno tiene una agenda de transparencia de las Fuerzas Armadas. Una agenda que en algunos ámbitos es muy ofensiva, en otros ámbitos es más bien como Luis Fonsi, así despacito, pero por lo menos los temas están absolutamente planteados sobre la mesa. Y creo que evidentemente en las áreas donde hemos detectado como sociedad o que se han destapado determinados casos que existen problemas como la relación con las mutualidades, la denuncia de irregularidades, los patrimonios, los conflictos de interés, etcétera, etcétera. Pero acá viene uno de nuestros problemas intrínsecos como sociedad de derecho continental. Creemos que con una determinada norma vamos a solucionar el problema. Y la verdad que las normas están de siempre. O sea, no robar es como del ABC. Yo no necesito que haya una ley, un código penal que me diga que robar es malo. Evidentemente el Código Penal está para sancionar al que cometió la conducta. Entonces, ¿qué nos pasa de que siempre estamos esperando una norma para que solucione la conducta? Es que no estaba en la norma, entonces yo lo hice. Es que, bueno, yo no sabía que esta plata me la podía no quedar. ¿Por qué lo hice? Y uno escucha, lamentablemente, a veces ese tipo de explicaciones. No le echemos toda la responsabilidad a la ley. Como abogado también, hagan más leyes, fantástico, más pega. Pero lo importante está en la implementación. Y sobre todo en instituciones con la tradición que tiene el Ejército, en general tienen las Fuerzas Armadas, las normas están, las normas de honor, las normas de conducta, las normas propias están. Se recuerda siempre las historias de aquellos que, más allá que la norma establecía o no establecía, cumplieron con el honor militar mucho más allá de lo que se esperaba. ¿Cuántos ejemplos tenemos de eso en nuestra historia militar? Tenemos esta, y esto es muy cliché, tenemos esta crisis, podríamos decirlo, en general en la sociedad chilena, pero es una gran oportunidad. ¿Y qué me gustaría invitar a hacer para poder aprovechar esta oportunidad? Primero, considerar a las personas. Escuchar qué es lo que está pasando al interior de la institución y afuera de la institución. Entender el problema de la corrupción, no mirarlo hacia el lado, entenderlo, tratar de entender por qué ocurre, por qué una persona tomó una mala decisión en un determinado momento. Conectar con lo que la sociedad está viviendo, enmarcar el problema, y acá yo creo que tenemos un gran problema, y de hecho fue parte de mi examen de grado en Derecho, y que el profesor que es militar además me lo encabezó, que tenemos el principio de probidad, que muchas veces nos cuesta enmarcar el problema. El principio de probidad muchas veces nos hace que todo sea malo o todo sea bueno, y la verdad que tenemos que enmarcar el problema y muchas veces saber explicarle a la sociedad que hay ciertas cosas que pueden parecer inexplicables para un civil, pero que para una institución y el buen funcionamiento de una institución es absolutamente lógica. Es absolutamente lógica que ustedes tienen que comprar armas, o no, es obvio que tienen que comprar armas, pero quizás a una persona que está esperando otro tipo de necesidad no le resulta lógica. Entonces hay que explicar el por qué hay que modernizar equipos, el por qué hay que tener, por ejemplo, un sistema de pensiones distinto.
es una gran pregunta. ¿Por qué sí y por qué no? Hacer que las cosas pasen, y ahí la autoridad es muy importante y lo que decía el Contralor, the tone on the top. Y por último, algo que siempre se nos olvida, evaluarlo. Y evaluarlo cada cierto tiempo porque las prácticas de corrupción son mutables y este 2% va a tratar evidentemente de mutar y tratar de atacar esas prácticas. No olvidar que evidentemente ustedes viven en un ámbito donde el secreto es importante. Yo trabajo en Chile Transparente, sí, la transparencia es lo más importante, pero el secreto también es muy importante en el ámbito militar y no hay que desconocerlo, pero hay que saber también explicarlo. Y creo que muchas veces cuando uno recibía esa respuesta de que no porque no, lo único que queda en la sensación del solicitante, que muchas veces hemos sido nosotros, es, bueno, ¿qué es lo que quieren ocultar? En cambio, cuando el no viene con una buena explicación que no revele ningún tipo de secreto, uno se queda muy tranquilo con la explicación. Recuerdo haber tenido esa discusión con un anterior general director de Carabineros acerca del uso de lacrimógenas en protestas. Una solicitud que se denegó y que uno decía, ¿pero por qué denegarlo? Bueno, porque evidentemente los planes operativos son muy distintos cuando uno tiene que disuadir una protesta en una calle que en un sitio baldío, etc. Entonces había una explicación técnica para no entregar esa información. Y por otro lado, el fortalecimiento de la confianza que va a provocar la transparencia a largo plazo va a ayudar muchísimo a la gestión financiera y ayuda también al control ciudadano. Para ir terminando. Si no tomamos este tema de la lucha contra la corrupción como un problema sistémico con soluciones sistémicas, tenemos el problema de transformarnos en un equeco. Ustedes conocen los equecos, ¿no? Son unos personajes bolivianos que están cargados de distintas cosas, que se ocupan muchas veces para la suerte, pero muchas veces nos pasa que, sobre todo en el ámbito administrativo, vamos construyendo equecos jurídicos. ¿Y qué es un equeco jurídico? Es cuando lamentablemente, a la Contraloría tiene dos normas que son dicotómicas, no sabe cómo aplicarlas, tiene que tratar de conciliarlas y finalmente hace una interpretación. Y esa interpretación después juega con la realidad y evidentemente ustedes reciben esa interpretación, como ocurrió hace pocas semanas con el personal de los servicios versus el personal de línea, y ustedes tienen que aplicar esa normativa. Y ustedes dicen, ¿pero cómo? Si tengo el DFL1 por un lado, y por otro lado tengo el estatuto administrativo, por otro lado tengo un contralor innovador que cambia la jurisprudencia. Bueno, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Y ahí el rol del legislador ha sido un fallo total. Porque el legislador, lamentablemente, en estos temas siempre ha llegado tarde. Tenemos ley Emilia porque murió Emilia, tenemos ley Cholito porque murió el perro Cholito. No hemos tenido capacidad de anticipación y uno esperaría que empecemos a tener una capacidad de anticipación. Y ahí lo que recién anunciaban respecto al presupuesto, por ejemplo, de la NEPE, y de poder tener gente que esté atisbando la legislación del futuro para el ámbito de defensa es muy importante, porque los parlamentarios no lo ven. Reaccionan a los problemas, no lo ven anteriormente. Y creo que ahí tenemos una gran oportunidad. Bueno, esto es lo que requiere un sistema efectivo de lucha contra la corrupción, que ya lo explicó el subsecretario, no quiero entrar más allá. Y por último, unas reflexiones finales. Yo, a pesar de nunca haber tenido formación militar, siempre fui despertado en las mañanas por un papá que le encantaba la marcha Los Nibelungos y la Radetzky, y fui a la parada militar durante todos los años. Después me dejaron de invitar, así que no sé por qué, pero iba constantemente. Y eso, evidentemente, también las historias militares siempre estuvieron muy presentes en la casa. Y me gustaría recordar distintos momentos donde ustedes vivieron problemas mucho más grandes. Los días previos a la batalla de Yungay. Cómo se prolongaban esos días y no pasaba nada hasta que llegó el día de la batalla. Y tenemos, bueno, aparte de uno de los días más gloriosos del ejército chileno y que efectivamente el ejército restaurador logró finalmente un gran cambio, que hoy día es parte de la geopolítica americana, una de las loas más grandes. Luego, el día de lo que para mí, humildemente, es la gesta histórica más importante que ha tenido el ejército en cuanto a triunfo militar, que fue el Campo de la Alianza. El día cuando estaba todo listo para esa batalla, la Camanchaca hizo que todo fuera imposible y hubo que postergar y postergar, y finalmente se logra el Campo de la Alianza. O lo que tuvo que sufrir o pensar Pedro Lagos cuando veía las baterías del Centinela en el Morro de Arica. Y decía, bueno, ¿cómo voy a lograr llegar arriba y efectivamente tomarme este punto que era tan importante y tan estratégico?
O como lo relata Parvex en el 1978, recién salido, la incertidumbre que había en la trinchera previa a Navidad, si efectivamente la orden de disparar se daba. Y en todos esos momentos, mucho más importantes, mucho más graves que los casos que estamos viviendo, el ejército supo actuar bien. Y supo poner los intereses de Chile por delante, y supo salir victorioso. Y hoy día nos enorgullecemos de eso, y es por eso que tantos padres y madres chilenas confían en el cuidado de sus hijos al ejército, o lo ven como una oportunidad de crecimiento, o todos nos sonreímos o participamos de distintas instancias con ustedes. Es porque el ejército de Chile sigue siendo querido por los chilenos, pero ese es un patrimonio que hay que cuidar. Y hay que cuidar con estas 3 C que yo les vengo a proponer. La primera C es la del medio, el control moral. Cada uno de nosotros tiene que saber que algo que hicimos durante mucho tiempo de una forma no necesariamente es la forma correcta de hacer las cosas. Por lo cual tenemos que hacer una introspección. Yo no sé cuántos de ustedes fuman. ¿Cuántos fuman? Ya, unos 10, y les aseguro que deben haber otros 10 que no se atreven a decir que fuman. Si yo hubiera hecho esa pregunta hace 20 años, el 80% de la sala hubiera levantado la mano, y quizás alguno de ustedes estuviera fumando dentro. Hoy día es imposible fumar en esta sala. Por lo más sería delito, ¿cierto, señor Contralor? Porque estamos en un edificio público, así que no se puede fumar en los edificios públicos. Y además está cerrado. Sería una falta administrativa más que un delito. Por lo cual, uno puede ver que en poco tiempo las prácticas pueden cambiar. Y por ende, cosas que uno vio que siempre eran normales pueden cambiar. Y ahí el control moral es muy importante. Segundo, no temerle al control social. Es bueno que haya una prensa incisiva. Es bueno que hayan organizaciones de la sociedad civil. Es bueno que hayan denuncias. General, con todo respeto, si usted tiene un sistema de denuncias que sigue teniendo 0 denuncias, tenemos un problema. Tenemos un problema. Sí, partió recién, sé que partió en septiembre. Por eso digo, en 2 semanas más puedo sacar la declaración hoy día. No. Pero ¿sabe qué me ha pasado con muchas empresas que llegan con sus sistemas de denuncia y dicen, tengo el mejor sistema de denuncia de esta multinacional, 0 denuncias? No. Un sistema sin denuncia es un sistema que no funciona. Las denuncias sirven mucho, y sobre todo cuando son tratadas internamente y cuando son respetados los derechos de los denunciantes, ¿no? Esperemos que esto pueda llegar a buen puerto. Es muy importante el control social. Y tercero, sin duda, el control legal. Bueno, si ese 2% irreductible no quiso cambiar su conducta, que sepa que el peso de la ley va a ser implacable. Haya sido nuestro camarada de armas, nuestro compañero de generación, haya sido nuestro amigo, sea nuestro pariente, etc. La corrupción debe tener tolerancia 0, porque si no tenemos tolerancia 0 con la corrupción, finalmente los recuerdos de las instituciones, y hay muchas instituciones que han caído lamentablemente en otros países en este sentido, ya no van a ser de orgullo, sino más bien van a ser de rechazo. Y creemos que el Ejército, desde Chile Transparente, todavía tiene ese cariño de los chilenos que le va a permitir salir de estos problemas que hoy día está viviendo. Muchísimas gracias y un honor haber dado estas palabras de cierre.